¿Fraude con esteroides? Mientras María Corina Machado condena la rendición, otros opositores como Enrique Capriles maniobran una jugada selectiva. Tira y afloja. Corte Suprema de Estados Unidos frena temporalmente deportaciones de migrantes. Entre tanto, Petro cuestiona a Bukele y defiende a Venezuela. Expansión de clon ecuatoriano. 200 años de herencia cacaotera en peligro. ¿Qué tal, amigos? Hoy es el lunes 21 de abril de 2025. Bienvenidos sean todos a nuestra emisión matutina de Impacto Venezuela. Les saluda Génesis Pérez y antes de ver las noticias más destacadas, los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y comentar. Comencemos. La líder de la oposición, María Corina Machado, criticó fuertemente a los miembros de la oposición que planean participar en las elecciones del 25 de mayo de 2025, tildándolos de traicioneros. Asimismo, calificó el proceso electoral como un fraude con esteroides e indicó que es similar al referendo del Esequibo. ¿Qué mensaje están transmitiendo hoy? Que el 25 de mayo ya no es ni siquiera como fueron en el pasado otros procesos controlados por el régimen, donde asignaban algunas cuotas para intentar lavar la cara y dar una imagen de legitimidad. Eso ya no les importa. Eso ya es irrelevante. 25 de mayo se ha convertido no en un proceso electoral, sino en un proceso criminal. Entonces yo creo que este es un momento donde no podemos ser ingenuos. Yo estoy segura que la sociedad venezolana no lo es. Y estoy convencida que el 25 de mayo va a ser una enorme derrota para todo el que se preste a ello. Obviamente empezando por el régimen. Yo digo que eso va a ser el referendo del Esequibo con esteroides, versión 5.0, donde simplemente con enorme conciencia, valentía y rebeldía, la gente dice no. Antes del 28 de julio de 2024, Enrique Capriles maniobró de una manera. Para el próximo 25 de mayo practica la política de otra forma, lo que le costó su militancia en Primero Justicia. Todavía no sabemos si vamos a poder participar. Ese es un detallazo. El detalle es que parece que sí sabía, porque el exgobernador cree que la negociación es el mejor camino. Presionando para que el país pueda tener en algún momento una negociación es el camino en el que yo creo. Antes de las presidenciales, Capriles no creía en habilitaciones selectivas. Ese rumorcito que anda por allí, de que selectivamente también van a habilitar a algunos de los líderes de quienes queremos cambio en el país, yo lo rechazo de plano. Entonces, ¿hubo negociación para que fuera habilitado Enrique Capriles o el gobierno aprovechó la jugada para dividir aún más a la oposición? No se trata de una acción política al azar, es por supuesto parte del juego que implementa el gobierno para continuar acentuando las profundas divisiones que existen dentro de la oposición. Esto tiene que haber sido consensuado con Capriles. Recordemos una cosa, hay en el estamento legal venezolano las garantías electorales y hay condiciones electorales. Esta es una de las garantías que seguramente ha pedido un sector de la oposición, en este caso Capriles, y se le han otorgado. Ahora, eso, por supuesto, con la intención por parte de Capriles de participar y el gobierno con un claro objetivo de acentuar y de profundizar las divisiones a lo interno de la oposición. En su discurso, Capriles se niega a dejar de votar. Yo defiendo la participación porque creo que la abstención es la nada. Sin embargo, Julio Borges aseguró que dentro de Primero Justicia tenía otra agenda. En la primaria negaron que hubiera primaria, no querían que hubiera primaria, hicieron todo para que no hubiera primaria. Luego quisieron ir en contra de la candidatura de Edmundo González. Luego el 28 de julio tampoco hicieron nada. Por otro lado, los expertos afirman que la abstención nunca ha sido favorable a la oposición. Salvo el episodio del 2018, de mayo del 2018, cuando la oposición se abstuvo, con la consecuente deslegitimación de Nicolás Maduro, el desconocimiento internacional de Nicolás Maduro, no ha habido una jugada de boicot electoral, de forfait electoral, de abstención, de no participación en la que la oposición venezolana cobre efectivamente
políticamente esa acción política. Lo cierto es que la política es dinámica y esos movimientos gustan a uno y a otros decepciona, pero bajo este sol venezolano todo se sabe y tiene un principio y un final. Y lo mejor de todo, la última palabra la tiene el ciudadano. Continuemos con la pregunta del día. Por un lado vemos a un Enrique Capriles que según no creía en las habilitaciones selectivas y ahora aspira a un curul en la Asamblea Nacional. Y por el otro, a una María Corina Machado tildando de traidores a quienes participarán en los comicios del 25 de mayo. ¿Cómo percibe usted a la oposición de hoy en día? Argumenta tu respuesta. Los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La Corte Suprema de Estados Unidos frenó temporalmente la deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador en medio de denuncias de expulsiones arbitrarias bajo una ley de tiempos de guerra. Mientras tanto, familias de los más de 200 venezolanos enviados a la megacárcel salvadoreña exigen pruebas de vida, asegurando que llevan más de un mes sin saber nada de ellos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado suspender de manera provisional las deportaciones de migrantes venezolanos hacia El Salvador tras una serie de recursos urgentes presentados por la Unión Americana de Libertades Civiles. La organización denuncia que el gobierno del presidente Donald Trump intenta seguir utilizando la ley de enemigos extranjeros para expulsar migrantes sin notificación ni derecho a defensa. Algunos detenidos han recibido formularios en inglés para aceptar su salida del país, pese a no contar con antecedentes penales ni representación legal adecuada. Además de las preguntas respecto a los tatuajes, ¿hubo alguna otra investigación hacia él? No, porque nosotros buscábamos en la página y siempre salía era su nombre y salía era lo de los carros, lo de licencia y siempre salía eso, ¿verdad? En sí, como le digo, él nunca tuvo una audiencia con un juez, nunca lo llamaron una persona que le diga, mire, yo soy juez de tal parte y yo le vengo a preguntar estas preguntas. En respuesta, el gobierno del presidente Donald Trump pidió que se levante la suspensión provisional que impide la deportación de estos migrantes venezolanos. El caso ha desatado reacciones internacionales y protestas familiares. Esta semana, más de 80 personas se concentraron en la Plaza Bolívar en Caracas, exigiendo saber si sus seres queridos están vivos, ya que no tienen contacto con ellos desde hace más de un mes. Pero la presión también se siente dentro de Estados Unidos. Miles de manifestantes salieron en las calles en Nueva York, Washington, San Francisco y otras ciudades, acusando a la administración Trump de atacar la democracia y los derechos humanos. Según cifras oficiales, más de 2.500 venezolanos han sido repatriados desde febrero en vuelos coordinados con Estados Unidos, México y Honduras. Sin embargo, un informe de Bloomberg reveló que el 90% de los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. No sabemos nada, ni siquiera de los representantes de El Salvador diciendo, mire, su hijo, señora Solange, aquí está su hijo con nosotros, nada, ni de parte de Estados Unidos ni de parte de El Salvador. Y eso le da a uno mucho temor, porque qué sé yo que le digan a uno que no, que tu hijo lo van a dejar ahí o que no sabemos en realidad qué es lo que sucedió con ellos ahí, pues ellos ahí no se sabe qué fue lo que pasó. Las críticas apuntan a que esta política podría generar una crisis constitucional y mientras el Supremo decide si mantiene el bloqueo, el gobierno Trump insiste en reactivar los vuelos cuanto antes. Todo esto en el marco de un acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien contempla pagos de hasta $6 millones anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Tenemos más información en nuestra sección Impacto en 60 segundos. El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó públicamente a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele la entrega de ciudadanos colombianos detenidos en cárceles de El Salvador. Esto ocurrió en el contexto de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de detener las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador, medida que Petro criticó. El mandatario neogranadino argumentó que los migrantes no son criminales y rechazó la criminalización de venezolanos en relación con el Tren de Aragua.
Además, cuestionó el acuerdo entre Washington y San Salvador para enviar migrantes, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como el CECOT, una prisión de máxima seguridad con denuncias de abusos a los derechos humanos. La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la suspensión de las visitas familiares en la cárcel El Rodeo 1, donde se encuentran aproximadamente 80 personas detenidas por razones políticas, según la organización. La medida fue supuestamente tomada por funcionarios del penal tras una manifestación de familiares el pasado 13 de abril, quienes pedían por la libertad de sus seres queridos. CLIP indicó que a estos detenidos se les impidió el contacto semanal con sus familiares, que consistía en una visita de 15 minutos a través de un vidrio y comunicación telefónica. La expansión del clon de cacao ecuatoriano colección Castro Narangal 51, mejor conocido como CCN51, amenaza con borrar 160 variedades únicas venezolanas, poniendo en peligro 200 años de herencia del cacao más fino del mundo por su mejor calidad aromática y gustativa. Stephanie García nos informa. La invaluable diversidad de 160 variedades de cacao venezolano, preciadas por su singular aroma y sabor, se encuentra en grave riesgo de desaparecer debido a la creciente plantación del clon ecuatoriano CCN51. Conocido por su alta productividad, pero carente de la complejidad sensorial del cacao criollo, esta expansión amenaza con extinguir 200 años de herencia del cacao más fino del mundo, empobreciendo la calidad, afectando la identidad cultural y el sustento de las comunidades cacaoteras, por lo que se urge la implementación de estrategias para proteger y promover este patrimonio genético. Pero ¿cómo llega esta variante a Venezuela y qué peligro conlleva? El ingeniero agrónomo Vicente Petit nos explica. Una planta que genera cerca de 2.000 a 3.000 kilos por hectárea, o sea, unos 2 o 3 kilos por planta, se ha hecho popular tanto en Ecuador como en Colombia porque es resistente a la monilia y tiene una alta producción, pero su grano no es de calidad de cacao fino de aroma. Eso lo dicen los investigadores, lo dice la ICO, que es un producto que no es de la calidad que tiene nuestro cacao. El peligro que existe es que ese cacao, si se siembra en Venezuela, va a erosionar la genética del cacao venezolano. Y en un futuro, entonces dejamos de ser productores de cacao fino de aroma y nos ponemos a producir cacao que solamente va a servir para la elaboración de manteca, elaboración de manteca y sus derivados, un licor. Si bien el cacao venezolano solo representa 0.5% de la producción mundial, es el más reconocido por sus atributos. La calidad indiscutible de su almendra se pone de manifiesto por el alto precio que se cotiza en el mercado internacional y la preferencia que muestra la industria bombonera por el también llamado alimento de los dioses, por lo que la chocolatera Bárbara Silvestre advierte que si el cacao criollo se hibrida con el clon extranjero, no solo perderá sus propiedades, sino que caerá el precio del mercado. Si ponemos un CCN51 en tierras venezolanas, dañaría la genética porque se mezclaría con los cacaos criollos y como es una genética de mala calidad que no es un cacao fino de aroma, dañaría la genética nuestra con ese clon que vendría de un país que además no es el nuestro. No necesitamos una genética extranjera cuando la nuestra es de las mejores del mundo. En la actualidad existe una resolución del Estado en la que se prohíbe la comercialización de este clon, pero la variante CCN51 no es lo único que afecta la buena producción del cacao venezolano. Existe una enfermedad fungosa llamada escoba de bruja que ataca desde hace muchos años zonas productoras del oriente del país. Es un hongo que se propaga muy fácilmente a través de la lluvia. Él trabaja los 365 días, las 24 horas del día, ¿no? Tanto en invierno como en verano tiene su fase reproductiva y por eso es que se hace tan peligrosa, ¿no?
¿Cómo la combatimos? Es sencillo. Lo primero que hay que hacer es tener un buen manejo de la plantación. Además de sus olores exquisitos que destellan al paladar un buque prolongado a la hora de probarlo, el cacao es un grano con alto contenido de magnesio, lo que activa más de 700 funciones del cuerpo y en su mayoría las diferentes presentaciones de chocolate en el territorio nacional cuentan con una alta cantidad de porcentaje de pasta de cacao a diferencia de las del resto del mundo, por lo que las regiones como Barlovento, Patanemo, Chuao y Barinas cuentan con una indicación geográfica protegida que establece que esa variante del producto solo se cosecha en esa zona. El chocolate que se compra desde el grano hasta hacer la tableta es un modelo de negocio mundial, si se quiere decir, pero siempre garantizando una trazabilidad, que es lo que pasa o lo que nos interesa cuando hacemos lo que es la IGP. ¿Qué nos garantiza a nosotros como venezolanos o como un comprador internacional que la IGP exista? La trazabilidad. Muchas son las inversiones que se deben realizar en la actualidad en el sector cacaotero, sin embargo esto no demerita que Venezuela produzca el cacao más elegante del planeta, debido a que tiene un equilibrio entre el perfume y su amargor propio característico de la semilla, por lo que no es un mito, sino una realidad que el mejor chocolate se elabora con el cacao venezolano. Estefanía García, Impacto Venezuela. Así finaliza la emisión matutina de hoy. Para más información visiten nuestra página web impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoV. Información sin censura. Que pasen un excelente día.